El Estado programó una salida masiva de todos los intelectuales, artistas. O sea, que ahí hay una operación de inteligencia militar. A nosotros nos formaron y nos desecharon. Mis orígenes familiares inspiraron en mí el mundo de la literatura, el mundo de la música, el mundo de la cultura visual, de las artes plásticas. Todo eso estaba en mi casa con mis padres. Mis padres eran grandes lectores, en mi casa había una gran biblioteca. Y yo creo que todo eso permeó el andamiaje cultural que a mí me ha rondado. Más la atmósfera, la constelación de amigos, el grupo, el gremio, la familia espiritual de mis padres, que eran gente muy especial. Casi todos artistas, arquitectos, humanistas, artistas, músicos, pintores, bailarines, actores. Ese era el mundo en el que habitualmente nucleaba la casa, las fiestas de fines de semana. Esa es una primera inspiración. Yo tengo una inspiración que yo considero que es anterior, es que yo provengo de inmigrantes que también estuvieron en el mundo del punto guajiro, del mundo del repentismo, de la poesía esa del campo, de la poesía de la inmediatez, de todo lo que venía de la tradición de la espinela española, a través de los canarios, porque yo tengo una abuela canaria y un abuelo canario, por parte de padre y por parte de madre. Entonces, son del centro de la isla en ese caso y los otros son de La Habana. Yo creo que eso también influenció mucho en mí. Tenía una abuela también que era costurera, que era muy famosa en el barrio. Y de ahí también un poco mi obsesión por el vestuario, por la ropa, que ha sido un elemento que he trabajado mucho en toda mi obra. Si tuviera que definirme, la cuestión es retadora, es difícil, ¿no? Me veo como un comunicador que lo mismo es capaz de valerse del lenguaje articulado, que es capaz de valerse de la literatura escrita y oral, que es capaz de valerse de los medios audiovisuales, que es una tecnología reciente. Recuérdate que todo esto que estamos viviendo nosotros tiene apenas un siglo y veintitantos años. Entonces, yo crecí en el esplendor de la vanguardia de los 80, que es una vanguardia importante dentro de la tradición hispanoamericana y cubana específicamente, que bueno, que tiene toda esa escuela pictórica que es maravillosa, casi todos mis amigos, que tuvo todo ese movimiento musical tremendo que engendró la timba, que desarrolló el Latin Jazz, que llevó la música cubana a una expresión altísima, que tiene todo ese movimiento teatral y de actores tremendo, que tiene toda la eclosión de películas y de documentales, muchos de ellos adoctrinantes, muchos de ellos encargados por el Estado con una misión propagandística, pero más allá de todo eso, con un deseo y con una pasión grande por el cine que ya venía en Cuba de la República. Yo soy heredero de todo eso. En mi casa hubo televisor desde que yo nací, en mi casa hubo un proyector desde que yo era un niño, un proyector de película silente a la que a veces le poníamos sonido. En fin, que el cine me ha perseguido. Para redondearme un poco, me veo como un comunicador, una persona que tiene la necesidad de tender puentes, de conectar con el otro lado, con la otra orilla, de romper los abismos. Yo tengo un signo de mi signo zodiacal occidental y chino, que soy cabra, soy testarudo, mi primer libro se llamaba Animal de Barranco, porque siempre estoy al borde de los límites, al borde del riesgo, soy aventurero, vengo de una sangre O positivos, o sea, vengo de pueblos cazadores, pueblos intrépidos, pueblos que entran en la maleza, ahora que tiene ciertas virtudes. Por ejemplo, le gusta trabajar en equipo, le gusta el trabajo en tribu, le gusta tejer estrategias y tácticas grupales, o sea, soy comunitario, soy gremial. Yo tengo una gran ansiedad por estar conectado. Aprovecho para decirte una lección que me dio un día el poeta Ramón Fernández Larrea, que considero uno de los grandes escritores de mi generación, entre los tres más importantes. Y una vez que lo entrevisté, yo traté de deslindarme de su generación porque yo me sentía más joven que él. Por una diferencia creo que tenemos de 7, 8 años, 10 años, ¿no? Y él me dijo, no, Ernesto, las generaciones las definen sus intereses, no la cronología de un almanaque. Y eso a mí se me quedó para toda la vida. Yo creo que un interés que traía nuestra generación, para empezar, es hija del baby boom de la revolución, de la necesidad de la construcción de un nuevo sujeto social, que es lo que se conoció como el hombre nuevo, los pinos nuevos, la nueva arcilla.
Entonces, a nosotros nos conformaron desde un laboratorio social. Nosotros somos un experimento social, un maravilloso experimento social. Lo primero que nos metieron fue un modelo educativo muy férreo y muy poderoso, vinculando trabajo con conocimiento, con escolaridad. Porque a mí me tocó todo el esplendor de las becas, de las SBEC, de las escuelas vocacionales en los campos, trabajando la tierra, lo cual yo voy a agradecer toda una vida. Siempre he dicho en todo lugar que me he parado, lo mismo en Miami, que en México, que en Cuba. Si a mí me dan a escoger otros caminos, me permiten montarme la máquina del tiempo y me dicen, tú volverías a pasar por esa experiencia de la escuela, al campo, de la SBEC, con todos digamos, los perfiles carcelarios que tenía también esos lugares, ¿no? Porque verdad que eran unos lugares tremendos, con una violencia y con una... Pero eso forjó mi carácter, eso a mí me hizo hombre. O sea, si yo pudiera elegir, yo volvería a elegir pasar por esa escuela. Para mí fue una gran escuela, martiana además, donde yo metí las manos en la tierra por primera vez porque yo era un niño de ciudad. Aunque mis antepasados venían del campo, de una cultura agraria, yo no sabía sembrar nada. Yo aprendí ahí a trabajar la papa, el boniato, el tabaco, el tamarindo, la fresa, trabajé todo, la caña, trabajamos todo en un periplo de unos 5 años. Yo entiendo el mundo agrario gracias a esa experiencia estudiantil. Entonces yo creo que ese hombre nuevo llegó un momento de su máximo cocción, que pudiera haber sido los 80, como te dije, y tuvo incluso eh, el beneficio de vivir una de las grandes crisis que ha vivido la sociedad cubana, que es el periodo especial, que coincide con el desmoronamiento del mundo socialista europeo, de la Europa del Este. No me gusta decir la caída porque todo eso está en revisión y sabemos que eso lo tumbaron. Eso no se cayó solo. O sea que ahí hay una operación de inteligencia militar de una magnitud que no somos capaces de sospechar. Entonces, el socialismo no se cayó, lo tumbaron. Al caerse ese socialismo que era nuestro padre putativo, Rusia específicamente, nosotros quedamos en un desamparo absoluto y mi generación tuvo que reinventarse y sobrevivir a una catástrofe de grandes magnitudes. ¿Tú te acuerdas que no había comida, que no había agua, que no había combustible, que no había electricidad, que todo se paralizó, que llegó Fidel Castro incluso a plantear la reubicación de la población hacia las orillas de los ríos? La gente criaba animales dentro de las casas, una vida deplorable, todo el mundo moviéndose en bicicleta, adelgazando. Pero sin embargo fue una experiencia formadora. O sea, yo creo que cuando me hablan de crisis en estos países donde he vivido, lo mismo México, Estados Unidos, Sudamérica, España, yo digo, ¿de qué crisis ustedes me están hablando? Ustedes no tienen idea de lo que es una crisis. O sea, ustedes no tienen idea de lo que es estar 3 días sin electricidad, estar sin agua, estar sin comida, tener un pedazo de pan de un engrudo de boniato, que es lo único que te dan a la semana. O sea, yo siento que hay una interpretación de la crisis que es malcriada fuera del mundo. O sea, nosotros sí vivimos una gran crisis. Eso lo tengo que decir. Y eso para mí fue fundamental para entender la vida, el mundo, me dio una perspectiva de futuro, me hizo comprender esos ciclos de montaña rusa en que va la existencia. Y bueno, fue una generación que por tener un acceso a todo un mundo académico, de conocimiento, de formación, de educación, de lecturas de grandes maestros. Tuvimos grandes maestros. O sea, a mí me tocó ver cuando muchacho Alejo Carpentier, me tocó ver a Nicolás Guillén, me tocó ver a Feijó, a Moreno Fraginar en la universidad dándome clases. Y después toda esa playa de maestros que tuvimos que van desde Gustavo Pita Céspedes, Magalis Espinosa, Juana García Abad, Rafael Pinto, o sea, gente lumbrera, tajonera, toda esa gente que cuando se te paraba adelante eran enciclopédicos. Nosotros nos educaron con una sed, con un hambre de conocimiento y de saber, y con una sacralización de ese conocimiento, y con la necesidad de desarrollar cuerpos memorísticos, reflexión propia, pensamiento crítico. Nos enseñaron toda esa playa de pensadores de las escuelas de Frankfurt, por ejemplo. Nos enseñaron incluso a revisar el propio marxismo. Igual que nos enseñaban el marxismo, nos enseñaron a revisar el marxismo. A veces no sé si fue casual, si fue circunstancial, si fue una operación secreta de los propios maestros que en paralelo, como estaban dando el dogma, trataron de darnos las herramientas críticas. Pero le dije un día
a un alto funcionario del gobierno cubano, revolucionario ese de allá de La Habana, esa cosa petrificada que ellos han tenido, esa continuidad que reclaman, esa santificación del poder, ese secuestro de la nación que ellos han establecido. Él se atrevió a decirme que mi generación, que nuestra generación, Jorge, los habíamos traicionado. Yo le dije, no, todo lo contrario. Ustedes no supieron delegar la nación en nosotros, a nosotros nos correspondía la dirección de esa nación. Fuimos al exilio a partir de una operación de Estado. El Estado programó una salida masiva de todos los intelectuales, artistas, académicos, ingenieros, universitarios, que podían conformar un ejército de disidencia muy bien preparado para el cual ellos ya no tenían respuesta. Porque claro, la política cubana de esa revolución se fue denigrando, porque cuando tú ves hasta los comunistas clásicos, eran verdaderos intelectuales. Armando Jara era un verdadero intelectual. Alfredo Guevara era un intelectual. Carlos Rafael Rodríguez era un intelectual. Marinelo era un intelectual. Roca era un intelectual. O sea, toda esa gente tenían un bagaje cultural. El mismo Carpentier plegado a la revolución, hasta Retamar, el esbirro, era un intelectual. Entonces, tú ves que la revolución tuvo en su momento un grupo de pensadores, los mismos Vitier que apoyaron ese proceso, o sea, que le dieron una sustancia conceptual y nociológica a la revolución. Ya después del periodo especial, eso empezó en declive, un declive absoluto, y se quedaron los militares y los peores militares, los oportunistas, los codiciosos, los vanidosos, los mediocres, los asesinos, los psicópatas fueron los que usurparon todos los poderes. Entonces se radicalizó también el modelo de gobernanza de esa revolución, que entonces se entendía todavía menos con nosotros, porque aquella generación clásica sí se entendía desde la cultura, tenía una visión culturológica de la sociedad, que es a lo que apelábamos nosotros. El entendimiento de un diseño social desde las herramientas de la cultura, como la conclusión, como el resumen de todos los modos de actividad humanos más importantes, donde entraba la historia, la ética, la filosofía, la ideología, la política, las artes, la ciencia, las religiones. O sea, era un cóctel para evaluar, para concebir la vida, que era la visión sistémica, porque también somos una generación muy sistémica, formada a partir de la teoría, lo que llamamos hoy filosofía compleja. O sea, éramos una generación con una visión de progreso, con una visión de cambio, con una visión modernizadora, con conceptos de perfección, de excelencia, de virtud, de constituirnos en un país mejor, de un país más potente, un país que respetara su pasado, que aprovechara todo ese acervo del ayer, que lo tradujera para el futuro, para la modernidad. Un país que tenía que superar incluso los propios escollos de la República y los propios escollos de la Revolución. Teníamos la conciencia que no tenía ninguna otra generación de todos los errores que se habían cometido en la Primera, en la Segunda República, en toda la etapa esa dictatorial de Batista, de Machado, también de Fidel. A nosotros nos formaron y nos desecharon.